Bueno, queridos míos, mirad dónde estamos porque alcoyanos por el mundo jugando a squash en Polonia. Julio La Torre, ¿cómo fue eso? Muy bien. Hombre, Polonia fue en Breslavia. Y esto de las cosas que dices así se escribe Breslau y se puso Wrocław. Yo lo dejé con Breslau o Breslavia. ¿Y cómo fue eso? Cuéntanos cómo se organizó el campeonato, cuántos fuisteis más o menos. Vale, el total torneo eran más de 600 inscritos, porque era el campeonato absoluto de Europa de másters, veteranos. Sí. Mayores de 35 años hasta mayores de 80. De aquí de Olympiacos, pues fuimos cinco intrépidos. Vale. Y participaste en diferentes categorías porque iban cada 5 años, ¿no? Claro, el juego es edad. Pues eso está bien, Jordi, porque juegas con alguien muy bueno o muy malo, pero con de toda edad. Vale. Nosotros teníamos U más 40, Carles Vicent, U más 45, Pablo de Grado, más 50, Paco Miró, más 55, Unmenda, Julio La Torre, y más 60, nuestro jugador Olimpia, pero que vive en Almería, Félix Sánchez. Vale. Fue un campeonato internacional, es decir, a nivel europeo absoluto. Sí, esto sí, ¿eh? Aquí en el squash, que ostras, no tengo jugadores, mogollón de jugadores, y claro, yo jugué con alemanes, un noruego, claro, yo al lado del noruego pasé por debajo de las piernas, polacos, pero Chequia, países nórdicos, Suecia, Noruega, Alemania, Francia, Reino Unido, Claro, vamos a ver, teníamos también aquí camisetas y éramos dentro del grupo de Comunidad Valenciana, que jugaba el Club Squash Valencia y Olimpia Alcoy. Vale. Y luego había de todo el país, pero bueno, en nuestro proyecto desde hace dos años estamos poniendo ya a Olimpia en el panorama nacional y ya españoles por el mundo internacional. Totalmente, alcoyanos por el mundo a triunfar. Pues bueno, Julio, gracias por compartir estas impresiones de ese proyecto que tuvisteis para ir a Varsovia, a Polonia, llevando el squash, llevando Alcoy por bandera. ¿Y cuál es el siguiente sitio donde vais a intentar ir? Bueno, a ver, en enero, Oporto. Pero eso, es decir, esto que hemos hecho ya es directamente a las ligas mayores, el campeonato absoluto, pero luego hay un circuito con pruebas en distintas ciudades de España. Vale. En enero, Oporto, estamos preparados física, mental y económicamente. Y económicamente ya, porque supongo que será un viaje pues costoso, ¿no? Pero el squash aquí más vivo que nunca, como podéis ver, incluso entrenando chavales aquí detrás, están pegando unos pilotajes que flipen. A mí no, ya voy con ellos porque son mis animales, vale. Tremendo. Julio, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.